culto, también sintonizan este programa y bueno, la palabra también les trae bendición. Vamos a ir al libro de Habacuc. Vamos a estar leyendo el capítulo 3. Gloria a Dios. Aunque vamos a estar hablando un poco de los 3 capítulos de este libro, el profeta Habacuc, capítulo 3. Vamos a leer el verso 1 y el verso número 2. Son los 2 versículos de esta mañana, hermanos. Cuando lo tenga, diga un amén. Amén. Gloria a Cristo. Habacuc, ¿lo encontraron? Amén. No se esconde el libro. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Si ve que alguien batalla, ayúdele, porque bueno, a veces hay unos libros más difíciles de encontrar que otros. Gloria a Dios. Habacuc 3, 1 y 2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a leer todos el verso número 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Cierre sus ojos, hermano, oremos juntos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, a esta hora de la mañana. Hemos orado, Señor, en algunos momentos del culto, de la reunión. Ha sido un tiempo precioso de cantos, de alabanza, de adoración, Señor. Tu presencia se ha hecho sentir en este lugar, Dios mío. Señor, haz la obra, Señor, completa en cada uno de nosotros. Haz la obra, Señor, el propósito que tú tienes para este día en nosotros, Señor, cúmplelo. Bendice la vida de los que nos escuchan por radio, pero sobre todo de aquellos que están aquí, Señor, en la iglesia, en el templo, que se levantaron de su cama por tu misericordia, que dirigieron sus pasos hacia acá por tu misericordia, Señor. Te ruego, Dios mío, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos hables, nos ministres, nos levantes, Señor, nos unjas para predicar tu palabra. Que tu palabra, Señor, venga con bendición, con poder, con unción de lo alto, con el sazón del cielo, Dios mío, para bendición de tu iglesia. Padre eterno, vivimos tiempos difíciles y requerimos que tú hagas algo, Señor, maravilloso, algo distinto, Dios mío, a lo humano, Señor, a lo natural, Señor, que hagas algo extraordinario, algo sobrenatural, Señor, por tu palabra, por tu poder, por tu presencia, Dios mío, por lo grande y excelso y maravilloso que tú eres, Señor. Bendíganos, Señor, con tu palabra y tu presencia. Señor, reprenda toda fuerza del enemigo, hazla retroceder y échala fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice un fuerte amén. Y le damos palmas de alabanza a nuestro Dios, hermanos. La gloria es del Señor. Gloria a Cristo. Tome su lugar un momento, hermanos. El autor de este libro es Habacuc. Es conocido como el profeta porque el capítulo 1, verso 1 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Habacuc significa abrazo. Así es el significado de su nombre. Y este libro es algo importante, interesante, hermano, porque fíjese lo que yo leía, que este libro, algo de lo especial que tiene, es que no fue dirigido a los descarriados espiritualmente. No fue dirigido su mensaje a gente apartada, ni tampoco a los rebeldes de Judá, sino que su mensaje iba dirigido a los pocos que habían permanecido fieles a Dios. Y me ponía a pensar sobre la importancia del mensaje de Dios, que tiene realmente un destino, un por qué Dios nos habla, hermanos. Hay un mensaje, por ejemplo, cuando salimos a los lunes de Victoria,
que es un mensaje que tratamos de que sea un mensaje dirigido, evangelizador, dar a conocer a Jesucristo a los que nunca han oído de Jesucristo. Pero también está el mensaje al descarriado, ¿verdad? Al apartado, al que conoce pero está lejos. Por eso me llamaba la atención la manera en que este pasaje o estos capítulos donde Habacuc hay una queja sincera, no una queja de molestia o de incomodidad con Dios, sino nacen preguntas en su vida y se las pregunta con sinceridad y transparencia a Dios. Pero hay un diálogo entre el profeta y Dios y el profeta. Hay una oración, hay un cántico que dice en el que el capítulo 3 es un canto profético, una profecía cantada que hace el profeta Habacuc. Pero me llama la atención el mensaje. Por ejemplo, también cuando vemos sobre las señales, lo que habla Mateo 24, cuando la gente conocedora de la Biblia dice, Mateo 24 es un mini apocalipsis. Y ahí hay un mensaje, amados hermanos, a la iglesia también, pero también al mundo. Por ejemplo, a la iglesia le habla sobre unas señales sobre los falsos. Y ese mensaje no es para el mundo, porque el mundo no conoce lo verdadero. Pero sí es para nosotros que conocemos lo verdadero, en lo cual nos puede afectar lo falso. La palabra del Señor nos habla, hermano, de que vendrá engaño. La Biblia dice, no vendrá sin que venga la apostasía. La palabra del Señor nos habla, pero tener cuidado. Espíritus engañadores en los postreros tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un mensaje. El Señor tiene un mensaje para la iglesia. El Señor tiene un mensaje para el mundo. El mundo que a lo mejor no entiende la Biblia, pero puede entender lo que está ocurriendo. Por ejemplo, las guerras. Es un mensaje para el mundo. Los terremotos, las pestes, el hambre. ¿Me entiende? Es un mensaje por eso el periodista se sorprende. Por eso el reportero, hermano, en las zonas de conflicto entiende. No son cristianos, pero están ahí dando un reporte porque eso les llama la atención de lo que ocurre en el mundo. El Señor dice que incluso habría señales en el universo, hablando del sol, de la luna y de las estrellas. Pero nosotros, Dios nos dice, observen, tengan cuidado con el engaño. Porque el engaño es terrible, hermano. El engaño es terrible. Entonces, pensaba en esto y meditaba cómo Habacuc le habla a un pueblo fiel, a un remanente fiel. Se dirige su mensaje hacia esas personas fieles a Dios. Y déjenme hablar un poquito, amados hermanos, para entrar al mensaje, a lo que yo quiero predicar en esta mañana, que lo titulé Dos rasgos importantes en los tiempos difíciles. Dos rasgos importantes que tienen que ver en el carácter de un cristiano, que tienen que hacernos notar, diferenciar de un verdadero cristiano en los tiempos difíciles. Mire, Dios, hermano, en el capítulo 1 de Habacuc, la Biblia habla, hermano, de la injusticia que observaba, hermano, el profeta. Y él decía que él veía mucha maldad, él veía pecado, él veía, amados hermanos, destrucción, violencia. Dice, están delante de mí. Él observaba continuamente cómo había grande injusticia. Pero el Señor dice, yo voy a castigar a Judá. Yo voy a castigar a Judá. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque, hermanos, el pecado trae destrucción. El pecado nos destruye a nosotros. Pero ¿qué hace Dios cuando estamos mal? Nos corrige. Amén. Nos castiga, ¿verdad? Usa Dios sus formas de podernos hacer volvernos a Él. O sea, Dios no quiere la destrucción de nosotros. Dios no quiere que usted sea destruido. Dios no quiere que usted sea aplastado. Pero Él sabe que el pecado sí lo puede aplastar y destruir. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos corrige.
Y nosotros vemos, amados hermanos, en la Biblia, por ejemplo, cuando Dios empieza a sacar a Israel de Egipto y usa a su siervo Moisés, y después usa a su siervo Josué, y hay una generación que queda tendida en el desierto, pero hay una generación nueva de israelitas que van a entrar a poseer una tierra. Y entonces tanto Moisés como Josué les empiezan a hablar al pueblo y les dicen cosas que Dios no quería que les fuera a ocurrir. Por ejemplo, que se fueran a adorar a otros dioses. El Señor, una de las cosas que le incomodaba de Israel, que le incomoda el pecado a Dios, pero una de las cosas que le incomodaba al Señor es que dieran gloria a quien no se debía de dar gloria. Que hicieran altares a dioses paganos, a dioses falsos, a dioses de mentira, a dioses creados por los hombres. Entonces Dios usaba a sus siervos para advertirle al pueblo y le decía: si ustedes permiten olvidarse de mí, olvidarse de mis hechos, y le empiezan a dar gloria a otros dioses que ustedes no han conocido, dice, entonces yo voy a permitir destrucción. Incluso el Señor le dice: permitiré que otros pueblos vengan y los destruyan, los invadan. Bendito sea el Señor. Así Dios hablaba, hermano, y les advertía como diciendo: deben tener temor, deben de tener cuidado, bendito sea el Señor, de no apartarse del Dios vivo. Eso es también para nosotros, hermano, una advertencia, porque hoy podemos estar bien, hermano, porque Dios nos ayuda, porque Dios está con nosotros. Pero nuestra, hermano, mayor peligro es apartarnos de Dios. Ese es un peligro grande, hermano. Es una tontería apartarse de Dios. Es una locura. No puede apartarse de Dios. Puede ser que se le cansen los pies. Puede ser que se le cansen las manos de tenerlas arriba. Puede ser, amado hermano, que vengan tiempos de desaliento. Pero eso es otra cosa a quererse apartar del Dios vivo. Bendito sea el Señor. Porque apartarse del Dios vivo es apartarse de la vida. Es apartarse, amado hermano, de la fuente de agua. Es apartarse del Dios que nos ayuda. ¿A dónde iremos, Dios mío? ¿A dónde iremos, Dios mío? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos, Dios mío? ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde voy a ir? Entonces Dios le hablaba. Por eso después, cuando la Biblia termina, el libro de Josué, vienen los jueces. ¿Y qué hacía el pueblo? Era invadido porque los israelitas hacían las cosas a su forma. Los judíos decían: no, así no, a mi manera. Y entonces Dios permitía que pueblos más poderosos vinieran sobre ellos, o pueblos a veces más débiles, pero los conquistaran, les ganaran las batallas y los robaban. Usted ha leído el pasaje, por ejemplo, de Gedeón. ¿Qué era lo que ocurría? Les robaban el grano, les robaban las tierras, lo que ellos cosechaban. Era tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque se apartaban de Dios. Y después Dios escuchaba su clamor, su misericordia, y Dios levantaba un libertador. Pero Dios, hermano, castiga. O sea, Dios te advierte, Dios te dice: no estás bien de esa manera. Entonces Dios iba a permitir que los caldeos, por eso sí dice la Biblia en Habacuc capítulo 1 verso 6: yo levanto a los caldeos, una nación cruel, una nación, amado hermano, que era peor que Judá, Y Dios dice, o sea, Habacuc de entender: Señor, pero si los babilónicos, los caldeos, son peor que nosotros, o sea, ellos nos van a dar la lección a nosotros. Y Dios le dice: pues a ellos también los voy a castigar. O sea, Dios es así. Ahora, hermano, mi esposa ayer me decía que Israel, que había escuchado que Israel, la nación de Israel, no puede ser destruida, porque si no la Biblia mentiría. Y es verdad, Israel no puede ser destruido. Puede ser golpeado, ¿verdad? Puede ser quebrantado, porque la Biblia lo dice, pero no aniquilado. Por eso, amados hermanos, sabemos que esta guerra
hermano, Dios es imposible que puedan aniquilar al pueblo de Dios porque es el pueblo de Dios. Israel va a salir adelante con la ayuda del Señor. Dios permite a veces el quebranto. Sí, lo vemos en la Biblia. Entonces yo entendí lo que mi esposa daba a entender de un hermano predicador que decía: no puede ser destruido. Es verdad, porque el pueblo de Israel no puede ser aniquilado, no puede ser borrado. Es el pueblo de Dios, pero sí puede ser afectado. ¿Verdad? Sí puede ser afectado, pero no aniquilado. Gloria a Dios. Entonces, podemos ver, hermanos, cómo Dios trabajaba así con Israel. Y venía un juicio en este tiempo donde el Señor iba a permitir que un pueblo enemigo, en este caso los despiadados babilónicos, para traer juicio, para traer, amado hermano, dolor. Entonces, al haber visto a Habacuc, hermano, tanto dolor porque las cosas estaban mal, alejados de Dios, en pecado, Dios permitiría un castigo. Pero sabe, hermano, Dios siempre da una salida a su pueblo. Dios siempre da una salida, hermano, a sus hijos. Dios siempre, amados hermanos, le da una salida, hermano, a los que confían en Él. Y sabe, hermano, Dios es un Dios soberano. A veces no sabemos por qué Dios hace las cosas. Un Dios soberano es aquel Dios que Él tiene el poder, la autoridad de hacer como Él dicte, como Él quiere. Él dijo: traeré a los caldeos para castigar a Judá, y después a ese pueblo más malvado que Judá también lo voy a castigar, o voy a tratar con él, porque Él es Dios. Y entonces Habacuc, como tenía muchas preguntas, amados hermanos, muchas preguntas en su vida, y le empieza a preguntar a Dios, porque es válido acercarnos a Dios, es válido acercarnos al Señor y orar. Orar es importante, buscar a Dios es importante, más en estos tiempos. La Biblia dice: velad y orad. La palabra del Señor nos dice, hermano, que tenemos que orar. El Señor le dijo a Pedro: ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Orar es importante. En este tiempo, amados hermanos, donde vemos guerra, donde vemos dolor, donde vemos angustia. Ayer veíamos, hermano, cómo la nación de Estados Unidos atacó, hermano, los lugares nucleares, hermano, de Irán. Imagínense, hermano, eso es tremendo. Tremendo. Dicen, por ejemplo, hace un rato atrás por la mañana, que Irán le dijo: cuídate, y estaba en alerta máxima a los Estados Unidos. Dicen que es posible, probable que puedan lanzar misiles a alguna ciudad importante de los Estados Unidos de América. Irán no quiso rendirse ni bajar los brazos. Estamos hablando, hermano, ante situaciones difíciles, complicadas, adversas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? Porque no es solamente de conocer, no es solamente de entender, de ver las noticias. Algo tiene que pasar en nuestra vida. Le decía a los hermanos en la velada, cuando habla el Salmo 122, verso 6, cuando dice: oremos por la paz de Jerusalén. Que la paz sea dentro de tus muros. Sean prosperados los que te aman. La palabra del Señor nos invita a orar, a pedir, a buscar el rostro de Dios. ¿De qué nos servirá conocer los tiempos si no oramos? ¿De qué nos servirá conocer el pecado, conocer la condición en la que vivimos si no oramos? Yo le decía a los hermanos cosas reales. Soy pastor, hermano. Soy pastor de una iglesia. No soy un predicador, soy un pastor. Como pastor observo las ovejas y veo hermanos publicando: se levantó el león y un misil no sé dónde. Y yo digo: pero nunca te veo, no te veo en el culto. No te veo en el culto. No te veo en el compromiso. No te veo en la búsqueda de Dios. Todos apoyemos a Israel, y cuando es el tiempo de la oración nadie va a orar. No sé si usted se da cuenta de eso. O sea, no nos sirve si no hay una oración. Habacuc sentía una carga. Dice: he visto, he mirado, he observado, me he dado cuenta, Dios. Y entonces él empieza a hacer preguntas. ¿Por qué? Dice: me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Entonces empieza, amado hermano, a preguntar
un poco a Habacuc. ¿Y qué hace Dios? Le responde. Le responde. Entonces, Habacuc llega, amado hermano, a ciertas palabras, conclusiones que en lo personal a mí me ayudan bastante para saber lo que tenemos que hacer en estos tiempos difíciles. Una es lo que dice Habacuc 2, verso 4. Dios habla y dice: el alma que no es recta se enorgullece. O sea, Dios dice: hay unos que serán bendecidos, hay unos que serán apartados. El alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es que nos toca a nosotros en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados, en estos tiempos adversos, un rasgo de carácter importante en nosotros: una fe que no se mueva. Y es el ataque del enemigo predilecto en los tiempos finales, es a nuestra mente y a nuestra fe. Ahí va el ataque dirigido. Porque de esa manera nos trata de apartar, de esa manera nos trata de desalentar. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué ataca el enemigo? Nuestra mente, nuestra fe. Entonces el Señor dice: el justo por su fe vivirá. El diablo, hermano, yo no sé si atacará otro tipo de cosas, me imagino que sí, pero en este tiempo, en los tiempos finales, en los tiempos difíciles, nuestra mente. ¿Por qué, pastor? Por lo que le dije de Mateo 24, de la señal. Falsos cristos, falsos líderes, terrenales, físicos, espirituales. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que usted y yo tengamos en primer lugar, que no sea Dios. Amén. Porque Cristo, que es para nosotros, debe ser lo mejor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero ¿cuántos pueden tener un Cristo falso en el mundo, en lo terrenal? Bendito sea el Señor. En las cosas que nos alejan, nos desvían del Dios eterno. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Ataca nuestra fe, amados hermanos. Entonces, Habacuc muestra fe, confianza en el Señor. Por eso se acercó a Dios, lo buscó. ¿Y qué hace Dios? Le responde y le dice: el justo por su fe vivirá. Habacuc, la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy necesitamos alimentar la fe. Hermanos, déjenme decirle esto, que en estos tiempos difíciles, más que cualquier otra cosa, alimentemos nuestra fe. Más que cualquier cosa. El predicador, el pastor, el músico, el hermano, el antiguo, el nuevo, fortalezca su relación con Dios en oración, en palabra, en búsqueda de Dios, porque ahí fortalecerá su fe. Más que mejorar su estilo de predicador o las notas musicales y todas esas cosas y programas y administraciones que podamos hacer, fortalecer la fe, porque el justo por su fe vivirá. Por su fe. La fe. Entonces, ¿cómo estaremos, hermano, en el termómetro de la fe? En la medición de la fe. Bendito Dios. Vendrá cualquier viento y nos moverá. El enemigo soplará con fuerza contra tu casa. Enviará, hermano, el río contra tu casa. Golpeará, hermano, los cimientos de tu vida, de tu fe, para que tú seas derribado. Lo hará. Él lo hará. Porque Él no sabe si estás en la roca o no. Él sopla. Él viene contra ti. Él viene contra mí. Él trata de zarandear. Bendito sea el Señor.
Pero la única diferencia que habla Jesucristo es que hay unos que están sobre la roca. El mismo río que da contra la casa firme, con fundamento y en una roca, como aquella casa que está sobre la arena, sobre las arenas movedizas, es el mismo río. El río golpea de la misma manera, pero solo una casa se sostiene, la que está sobre la roca. La roca es Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Tiene que ser Cristo Jesús, porque el diablo va a golpear tu fe. Él va a golpear tu fe. No le interesa ninguna otra cosa, hermano. Por eso que a veces puede estar bien nuestra situación económica, pero a veces no la fe. Es porque Él le interesa robarte la fe. Él va por todo. Él no va por cosas. Sí hay oposiciones, pero sobre todo Él quiere robar la fe, hermano. Entonces, este versículo, hermano, que habla de la verdad espiritual, que nosotros somos justos delante del Señor, no por obras nuestras. El justo por su fe vive. O sea, el cristiano, el creyente es justo no porque es bueno, no porque hizo una buena obra, sino que nosotros, hermanos, somos justos delante del Señor porque hemos aceptado el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y aceptamos la gracia de Dios derramada sobre nuestra vida. Es por la fe. No somos salvos por méritos propios. No somos justos por méritos personales, bendito sea el Señor, sino que nosotros recibimos por gracia el perdón de pecados y hemos confiado nuestra vida al Señor. Entonces, el justo por la fe vive está dando a entender que porque aceptamos a Cristo, recibimos el perdón de pecado y le hemos entregado nuestra vida a Jesús para que Él sea Señor de nosotros. Por eso el apóstol Pablo en 3 ocasiones utiliza este verso. Romanos 1:16, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, lo usa. El justo por la fe vivirá. Por la fe. ¿Qué necesitamos? Fe. ¿Qué hay que alimentar? La fe. La fe, hermanos. La fe, o sea, eso hay que inyectarle una dosis de fe a nuestra vida. Hay que buscar fe, hay que pedirle fe al Señor. Hay que alimentarnos de la palabra. La fe es por el oír la palabra de Dios. Fe, aliméntese del Señor para que tenga fe. Pídale a Dios fe, pídale a Dios misericordia, pídale a Dios ayuda. Entonces, el autor, hermano, de esta carta de Romanos, de Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38, que pensamos que es Pablo también el de Hebreos, no lo sabemos, pero él está diciendo que la persona que depende del Señor ha creído a la palabra y trata de ser fiel al Señor en cualquier circunstancia que vive, trata de estar con Dios. Y Hebreos dice: pero el que retroceda no agradará mi alma, porque el justo por la fe vivirá. A Dios no le gusta que nosotros retrocedamos, hermano, que caminemos para atrás. Decía el pastor que yo tenía, decía, para atrás ni para agarrar vuelo. No, siempre para adelante. No vaya a ser que en un paso para atrás, hermano, nos deslicemos. Siempre para adelante en el nombre del Señor Jesucristo. El que retrocede no agrada al Señor. Por eso no retroceda, sino tenga fe. Porque los que pierden la fe tienden a retroceder. Pero usted alimente su fe y siga hacia adelante. Por eso, hermano, la fe es importantísima. Por eso Habacuc en el capítulo 3, versos 18 y 19 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Hermano, eso dice Habacuc 3:18. Él está diciendo: yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación, aunque no haya vacas en los corrales,
Aunque no haya alimento, aunque venga el juicio, aunque venga la situación, voy a confiar en un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en la misericordia. Tengo fe que Dios no nos va a destruir. Tengo fe, como decía también el autor, amados hermanos, en el capítulo 1, que dice: porque no moriré, bendito sea el Señor, porque vamos a vivir. La palabra del Señor dice: no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. O sea, no moriremos. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia para los que tienen fe, para los que agradan a Dios, para los que son rectos, para los que son íntegros, para los que buscan agradar a Dios en su vida día a día. Bendito sea el Señor, hermano. Tenga fe que Dios nos ayudará a salir adelante, hermano. Qué hermoso, hermano, este pasaje. Con todo yo me alegraré en Dios. Con todo yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza. Él es mi escudo. Es un escudo alrededor de mí. El que cuida nuestra vida, el que protege nuestra vida, hermano. El que guarda nuestro ser. El Señor nos permite andar en las alturas. El Señor nos permite, amado hermano, escalar la montaña y no deslizarnos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Pero hay que tener fe, buscar al Señor, creer que Dios nos ayudará, creer que Dios nos fortalecerá. Por esto, en estos tiempos complicados, hermanos, abracémonos del Señor, busquemos a Dios, oremos por la nación de Israel, oremos por la iglesia, oremos por nuestra vida, para que cuando venga el Señor y suene la trompeta, nos halle bien delante de Él. Nos halle con fe, porque no le vamos a enseñar al Señor los actos nuestros, porque qué acto, qué obra le enseñaría a usted. Por eso cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra hallará fe. ¿Y de dónde nace esa pregunta? No es cuando habla la Biblia de la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Y qué dice? Es que no me acuerdo si es Lucas 18. Cuando ¿qué dice el verso 1 y verso 2? Que enseña esa parábola, la necesidad de ¿qué? Y no desmayar. Eso es fe. Orar siempre y no desmayar. Y termina hablando de la fe. Hallará fe. Porque habla que la mujer era constante. Que la mujer, aunque el juez era malo, ella seguía pidiendo. Ella seguía buscando. Ese es un ejemplo, es una parábola. Y dice: ¿qué acaso Dios no responderá a los justos, a los que claman, a los santos que claman a Él día y noche? Tardará en responderles. Téngalo por seguro que Él le responderá, dice el Señor. Porque nuestro Dios tiene oídos y oye. Porque la Biblia dice: clama a los justos y Jehová oye. Porque la Biblia dice: el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque el que a Él viene, Él no le echa fuera. Bendito sea el Señor. Porque por la fe viviremos. Bendito sea su nombre. Por la fe en Cristo. Ponga sus pies en Cristo. Ponga sus pies en la roca. Ponga su corazón en la roca. Ríndale el corazón a Dios en esta mañana, hermanos. Dele palmas de alabanza al Señor Jesucristo. Hallará fe, sí, Señor. Con tu ayuda estaremos aquí esperando, confiando en ti, confiando en tu palabra. Que Dios nos ayude, hermano, porque el enemigo viene y nos dice: y será verdad lo que dice Habacuc, y será verdad que Jesús resucitó. El Señor, hermano, en su palabra es verdad. Y si el Señor dijese en la Biblia que los elefantes volaban, hay que creerlo. Porque si la Biblia lo dice, es así. Y hay que guardar la fe. En este tiempo difícil seremos atacados en esa área. Por eso Jesús dijo: yo rogaré al Padre para que tu fe no falte. La fe es importante. Y en un tiempo de juicio, porque Habacuc, cuando empieza a hablar y él dice: queremos ver tu obra, Dios. Queremos ver tu obrar, queremos ver tu poder. Porque a veces lo único que ve la humanidad, la sociedad, la gente, a veces el juicio también de Dios. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra fue divino.
Dios lo permitió. Lo que va a pasar en la gran tribulación son juicios de Dios. Amén, hermano. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que entender que lo que viene para el mundo es un juicio. Pero Dios nos da una salida. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento, la fe, el refugio, la cueva, la roca es el Señor. Ahí hay que guardarnos en el Señor Jesucristo. Entonces, un rasgo de carácter para el último tiempo es tener una fe sólida, una fe inconmovible. Yo no sé si eso se dé de la noche a la mañana, pero hoy podemos empezar a fortalecer nuestra fe. Como decía el canto, el himno, el ancla, ¿verdad? El ancla de mi fe, el Señor es la roca, el ancla. Estamos anclados en Jesucristo. Que nada nos mueva, amados hermanos. Que no nos mueva el miedo, que no nos mueva el temor, que no nos mueva el engaño, que no nos mueva la mentira. Que estemos en Jesucristo el Señor. Otro rasgo importante, hermano, era lo que habla Habacuc en el capítulo 3. En el versículo 2, cuando él dice: oí tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira acuérdate de tu misericordia. Este es otro rasgo importante que tiene que haber en la vida del cristiano. Una fe, dijimos, pero lo otro es una preocupación por el avivamiento. Y aquí lo que da a entender el profeta Habacuc es: Señor, oí lo que tú dijiste. El capítulo 1, el capítulo 2. He oído lo que tú has hablado y he tenido temor porque habla de un juicio. Y él dice: aviva tu obra, hazla. El trabajo que tú vas a hacer, realízalo, Señor, en medio de los tiempos. Porque todo lo que tú haces es bueno. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Sabe, hermano? Los pueblos que Israel fue destruyendo, conquistando las tierras, había pueblos que todavía no llegaba a Israel y ya le tenían temor. ¿Por qué? Porque se oía la fama de todo lo que Dios había hecho con ese pueblo. La gente decía: es el pueblo que pasó en seco por el mar. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando Josué traía y los otros pueblos decían: es el pueblo que pasó por el seco, por el río. Es el pueblo que grita y las murallas se caen. Porque ellos decían: porque Dios está con ellos. Entonces se daba a conocer la obra, la maravilla, la grandeza de Dios, hermano, sobre las naciones, sobre los pueblos. Entonces tiene que haber una preocupación. Y vuelve, por eso la Biblia dice, la oración del profeta. Y volvemos a lo mismo, orar. No puede haber bendición de Dios si no oramos. No puede haber victoria si no oramos. No puede haber respaldo si no oramos. No puede haber levantamiento si no oramos. No puede haber avivamiento si no oramos. Dios no puede dar a conocer su obra si no le pedimos que Él lo haga. Hay que orar. Gloria a Dios. Pero ¿cuál es, hermano, lo que hoy más falta en las iglesias? Oración. ¿Qué es lo que más le cuesta a usted? Orar. Nos cuesta orar. Amén, hermano. Nos cuesta. Es triste, pero es una realidad. Y ver la verdad nos hace bien. Nos hace bien reconocer en lo que estamos mal. Quien no reconoce su error, lo va a volver a cometer. Por eso es bueno reconocer en lo que estamos mal, para sanar, para que sea curada esa herida, ese malestar. Entonces es bueno observar, hermano, que dentro de las cosas que más nos falta como pueblo es orar. Podemos cantar, pero a veces no orar. Podemos cantar media hora, pero no podemos orar 20 minutos en el culto, por ejemplo. Son cosas raras, ¿no, hermano? Son cosas raras. Que podemos predicar una hora, pero no podemos orar media hora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el culto podemos cantar, puede haber tiempo
Hay lugares, hermano, que hasta para pedir la ofrenda le invierten 30, 40 minutos para la ofrenda. Hasta los pasan por sectores. Los de 1,000, bueno, ya los de 1,000, los de 500, los de en dólares, los de en transferencia. Oh, hermano, sí. Pero, ¿y la oración? No, bien, gracias. No, todo bien. Brilla por la ausencia. ¿Por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no puede ser al revés? Amén. Es raro. Por ejemplo, yo me acordaba en el tiempo de la velada estaba orando. Y de hecho este pasaje yo lo debí de haber predicado hace como 2, 3 meses, porque el Señor ya me había ministrado algo sobre el aviva tu obra. Ya lo tenía escrito, una frase, una pequeña frase, un renglón para recordarme que tenía que preparar un tema de lo que Dios me había ministrado. Pero no lo hice, lo tenía en pendiente. Pero el día viernes que estaba ahí orando, en el tiempo de la oración, las primeras horas, y le decía: Señor, es importante que nos avives. Es importante. Y ese avivamiento solo lo puede hacer Dios. El avivar de la obra, el avivar nuestras vidas, el que Él cumpla su palabra. Porque Él dice: oí tu palabra y temí. Y yo me acordé, me llevé mi mente a muchos años atrás. No sé, a lo mejor unos, ¿qué serían? 23, 24 años atrás. Y me acuerdo que una hermana que fue una líder de jóvenes, ella me decía sobre las veladas. Y decía: me acuerdo que en mis tiempos, o sea, hace 50 años atrás, dice, en mis tiempos las veladas, toda la noche era oración. Fíjense, hermano, toda la noche. Se empezaban a las 10, a las 11 y terminaban a las 4, pero todos de rodillas orando. Dice, y mucha gente hablaba en lenguas y se la pasaban orando y orando y orando. Qué tremendo, ¿no, hermano? Pero hoy no pasa eso. Hoy no pasa eso. Y eso nos tiene que hacer nosotros traer una preocupación. Amén. Una preocupación a cada uno de nuestras vidas. Dice: pastor, yo con 1 hora no aguanto. Y todos nos queremos ir con Cristo. Eso es lo que a veces vamos a la realidad y topamos, y a mí me da vuelta la cabeza y digo: pero ¿cómo, Señor? O sea, ¿cómo vamos a volar al cielo si no somos capaces de orar? Nos cuesta. ¿Usted cree que a mí no me cuesta? Sí me cuesta también orar, me cuesta, hermano. Pero algo pasa, ¿no? Algo ocurre. No queremos orar. No queremos, pastor, podemos hacer un campamento, pero no una velada. De verdad, hermano. Y no estoy en contra de los campamentos, qué bueno que se hagan. El problema es que lo otro no acontece. Y un campamento no nos va a llevar a la gloria. Nos va a bendecir un momento y es bueno y es edificante, y qué bueno. Sería muy bueno si hiciera el campamento, pero que hace 15 días atrás hubiese un tiempo donde hubo un derramamiento de oración, de vida espiritual, de adoración, ¿me entiende, hermano? Entonces Habacuc dice: Señor, aviva tu obra, cumple tu palabra, Dios, porque lo requerimos. Y el justo por la fe vivirá, y el alma que no sea recta se va a enorgullecer y se va a apartar. Pero cumple tu palabra, Dios, y trae tu palabra. Ahora, nosotros tenemos una palabra de promesas, y hay que desear y anhelar que Dios avive, porque Él dice: aviva, oh Jehová. Pero no lo dice en un canto, lo dice orando. A mí también me gusta cantar y me gustan los cantos, hermano. Hay cantos que me bendicen tanto. Hay cantos que yo digo: yo no sé para qué inventaron ese canto, no se siente nada. Hay cantos que yo digo: ese canto, ¿sabes? Es una bendición. Algo cargan algo de Dios. Y al paso de los tiempos siguen. Hay cantos que no tienen sentido. Pero Él no clama por un avivamiento en un canto. Él dice en la Biblia: la oración del profeta es: aviva tu obra, Señor. Yo no sé si esto es para todos. Yo no lo sé. Yo no sé si yo no conozco mucho, hermano. Yo no me sé mucho la historia, no conozco mucho los tiempos de Habacuc, pero que lo que entiendo es que él tenía una preocupación.
Él está preocupado, él está cargado. Él dice: Dios, algo tiene que pasar. Algo tiene que ocurrir. Hay un pequeño remanente, hay un pequeño grupo fiel. Y así como yo me acordé, porque no creo que el diablo me lo haya recordado, yo creo que fue el Espíritu Santo que me recordó y me llevó a tiempos donde había gente que buscaba a Dios durante la noche de una velada. Y no quiere decir que nuestra velada no sirvió. Sí sirvió. Algo funciona, algo ocurre. Pues al menos nos sacó de la cama, hermanos. Nos sacó un rato del Facebook, nos sacó algo de la televisión, nos sacó algo de la comedera que siempre andamos comiendo y comiendo, y nos trajo acá, nos trajo a orar, nos trajo a cantar, nos trajo a leer la Biblia, nos trajo a adorar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios por ello. Pero tenemos que sentir una carga. Y esto es para la gente que siente carga. Tiene que sentir carga. Tiene que sentir carga. Bendito sea el Señor. Algo tiene que sentir. No, usted no tiene que buscar en estos tiempos cómo deshacerse de la carga, sino cómo buscar a Dios más. No busque una iglesia donde se congreguen menos. No busque una iglesia donde haya menos compromiso. No, busque una iglesia donde la palabra le parta el corazón y el corazón le diga: busca a Dios mientras puede ser hallado. Alabado sea su nombre. Donde la palabra sea como una espada de doble filo que le diga: buscad mi rostro. Aleluya. No busque una iglesia donde diga: pastor, aquí como son 3 cultos, voy a un lugar donde sean 2 cultos. No. Aunque por eso le dije, no sé si es para todos esto. Es para la gente que son como Habacuc. Que sentí una preocupación. ¿En qué tiempo? En los finales. Estos son los tiempos finales. Y tenemos que pedir a Dios: aviva. Yo buscaba el original de aviva. Aviva, el original. En el hebreo, el original. Da a entender que es. Decía varias cosas. Pero el más cercano, por lo que yo leí, era. Bueno, lo dicen los otros que dice: resucitar, reanimar. Pero dicen que lo más cercano a lo que da a entender aquí es revivir. Revivir. Aviva tu obra, Señor. Y todos tenemos un hoy, ¿verdad? Nuestro hoy, nuestro presente que le llamamos. Pero todos tenemos también un pasado en el Señor. Amén, hermanos. El futuro, pues quizás decimos no lo sabemos, pero a como nos vemos, uno se lo imagina. ¿Verdad, hermano? Porque lo que sembramos lo cosechamos. Pero es verdad, no lo sabemos. Depende cómo lo vayamos construyendo. Por eso es la prédica, ¿no? Por eso es la prédica, porque la prédica te confronta el Señor. Te hace ver, es un espejo. Te ves, te observas. ¿Para qué? Para mejorar. No para retroceder, porque no agrada al Señor, sino para decir: en esto estoy mal, tengo que hacer esto. Entonces, para eso es la palabra. Entonces, todos tenemos un antes. Quizás su antes es: hablo en Cristo, hablo en la iglesia, hablo en el Señor. Quizás su antes es mejor que el de ahora, o quizás su hoy es mejor que el de ahora. No lo sé eso. Pero muchos de nosotros, quizás nuestro antes era mejor. Podíamos adorar a Dios, podíamos quebrantar nuestra vida en la presencia de Dios. Buscábamos el rostro de Dios. Quizás estábamos buscando el bautismo del Espíritu Santo. Quizás hablábamos lenguas. Había dones espirituales. Quizás Dios lo usaba a usted en no sé, en don de sanidad, don de ciencia, de profecía, no sé. Ganaba almas para Cristo, traía gente a la iglesia. No sé su capacidad, iba a un hospital y daba alimento y daba un folleto, no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo conozco a usted. Yo solamente digo
que el Señor nos habla que un rasgo importante en el tiempo final es sentir carga por avivar la obra. Eso es lo único que yo pienso. Y que quizás no es para todos. Es solamente para gente que dice: yo sí lo siento, pastor. Yo lo quiero. Que Él reviva. Gloria a Dios. Que pueda revivir la llama. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Se acuerda que el apóstol Pablo le habla a Timoteo en el capítulo 1, verso 6? Y le dice: te recuerdo, te aconsejo que avives, dice, ¿verdad? El fuego. Avive, o sea, habla de avivar, habla de revivir. El fuego. Avívalo. ¿Por qué? Yo no sé si el fuego estaba pequeño o había que crecer, porque yo siempre pienso que las cosas de Dios tienen que ir para adelante. Nunca es suficiente. Pero a veces, hermano, nuestro fuego es como una llamaradita chiquita, ¿verdad? Es como el boiler, que cuando está encendido le llaman el piloto, y es como un puntito azul chiquitito, ¿verdad? Pero cuando le subes ahí, ¿cómo hace? Se siente el flamazo, hermano, que empieza a calentar. Así Dios dice: te aconsejo que avives el fuego. Y esta carta es la última carta del apóstol Pablo a Timoteo, y le dice: tienes que avivarte, tienes que revivir. Bendito sea el Señor. Tienes que anhelar. Un hermano días atrás que tuvimos una consejería con una familia, me decía: pastor, antes no me nacía venir al culto. Iba a otra iglesia, estaba como queriéndose convertir, no lo sé. Dice: no me nacía, iba, pero nada más iba. Dice: pero ahora me nace venir, me nace, quiero venir a la iglesia, me decía el hermano. Bueno, gloria a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros estaremos, hermano, con eso de que pues vengo, no me nace, pero vengo? No me nace, pero vengo. No, debiese ser: yo anhelo, yo deseo, yo quiero. Porque eso es revivir el deseo de estar en el fuego del Señor, amados hermanos. Entonces nosotros necesitamos seguir el consejo de Pablo de avivar el fuego, hermano. Entonces revivir. Y le dice, y esto lo revive el Señor. Hay que pedirle al Señor: aviva tu obra. Era una preocupación en su vida, hermano, el avivamiento espiritual. El deseo que se avivara, que el Señor moviera su mano. No dice la Biblia, Él dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. No dice eso la Biblia. Sí dice. Ahora, ¿lo pedimos? El hermano Adrián hablaba de muchas cosas muy bonitas. Pero pedimos al Espíritu. Lo pedimos. Le pedimos a Dios: Señor, da tu Espíritu, danos de tu presencia. Queremos el toque de Dios. Cantaban los hermanos muy hermoso cuando dice que cómo pasan cosas extrañas, ¿verdad? Los hombres hablan lenguas, los enfermos sanan. Y esa promesa sigue aún. Y decía: y hoy estás aquí, Señor. Yo no dudo que Él esté aquí. Yo sé que Dios está, porque donde hay 2 o 3 congregados, Él está. Pero, amados hermanos, anhelamos la bendición. Le pedimos: Señor, derrámate. Señor, que yo pueda ser ese hombre al cual le suceden esas cosas que para el mundo son extrañas, que para el hombre carnal le es raro, para el hombre natural le es extraño. Señor, yo quiero esas cosas ocurran en mi vida, como le ocurrió a Felipe, como le ocurrió a Esteban, como le ocurrió a Pedro, como le ocurrió a Pablo, como le ocurrió a todos aquellos hombres, Cornelio, a su familia. Yo quiero que me ocurra también a mí. Por eso aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor amado, y dala a conocer. Bendito sea Dios. Dele palmas de alabanza al Dios poderoso, hermano. Aviva tu obra. Gloria a Dios. El Salmo 85, versos 6, 7 y 8 habla cosas importantes. No volverás a darnos vida para que su pueblo se regocije en ti, Señor.
Habacuc quería, hermano, que se reavivara su obra en nosotros, porque somos una obra de Dios. Amén. Y Él quiere perfeccionarnos a nosotros. Él quiere terminar nuestra vida, hermosear nuestra vida. Él quiere trabajar en ti, perfeccionar la obra que Él comenzó, la va a perfeccionar. Hay que pedirle, Señor, avívame. Aviva tu obra, Dios, avívame. Avívame, Señor, porque iba muy bien, pero no sé qué me pasó. Gloria a Dios. Íbamos muy bonitos, pero de repente, hermano, ¿qué pasó? Empezamos en el espíritu y andamos terminando en la carne. ¿Qué nos pasó? Detuvimos la mano de Dios. Y entonces Dios dice, no quieres que termine en ti. No, Señor, sigue, termina tu obra, aviva tu obra, lo que tú estás haciendo en mí. El Señor nos empezó a embellecer. ¿Cómo Dios fue trabajando en nosotros, hermano? Dios estuvo trabajando en nuestra vida, nos fue cambiando, nos fue transformando. Tantas cosas que Dios hace, hermano, en nuestra vida. Lo leían los hermanos también en la escuela dominical. El que robaba ya no robe, ya no salga ninguna palabra incorrecta, deshonesta, sino solamente la necesaria, la que edifica, la que bendice. Dios iba trabajando muy bien, pero detuvimos esa obra del Señor. Entonces tenemos que pedirle a Dios, Señor, reaviva. Al revivir tu obra en nosotros, pon tu presencia en nuestra vida, trabájala, bendito sea el Señor. Habacuc sabía y conocía de Dios, hermano. Él sabía lo que Dios había hecho anteriormente. Él sabía lo que Dios era capaz de hacer, lo que Él podía hacer, lo que Él había hecho con los siervos anteriores, las maravillas gloriosas del Señor. Por eso Él pedía en tiempos de necesidad la bendición espiritual, el refrigerio espiritual. Dios nos manda que nos avivemos. Dios nos manda. Él nos dice manos a la obra. Él nos dice firmes y adelante. El Señor nos dice creciendo en la obra de Dios. El Señor nos invita a levantarnos. El martes nos predicaban, levántate. Levántate. O sea, Dios nos manda, nos ordena. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que orar. Hay que pedir a Dios, hay que tocar la puerta del Señor, amados hermanos. La iglesia necesita pedir al Señor que avive su obra en estos tiempos de maldad, en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de pecado, en estos tiempos de engaño, en estos tiempos de olvido, en estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos de depresión, en estos tiempos de ansiedad, en estos tiempos de dificultad. Tenemos que pedirle a Dios, Dios, aviva tu obra, visita nuestra vida, Dios mío, visítanos. Es que nos tiene que avivar el Señor. Y avivar es más que un canto rápido. Avivar es más que un canto rápido. Necesitamos, hermanos, ser avivados. El hermano hacía un comentario también sobre esa iglesia que dice que caen plumas, dice. Dan a entender, yo no sé si es así, pues no lo comprendo. Yo nunca he visto es más, no sé si los ángeles tienen, sé que tienen alas, pero no sé si plumas. Yo entiendo que las gallinas tienen plumas. Las palomas, aquí hay un montón de palomas, de repente andan volando ahí por el baño. Pues yo no, porque me encontré la otra vez un montón de plumas. Yo nunca dije, entró un ángel al baño. No, al contrario, para mí es basura. Yo dicen, es la tierra de avivamiento porque hay plumas. Porque según ellos, no sé si revolotean no sé, es que no lo entiendo, hermano. Pero eso no cambia nada. Eso no es un avivamiento. Eso es mentira, eso es un engaño. La gente le engaña. Le dicen, ha caído diamantes. Eso es en el centro. Yo sé dónde venden todo ese tipo de mercería, de cosas que sirven para hacer trabajitos en el kinder. Eso es mentira. Mentira del diablo. Haz tu obra conocer. Eso es obra de los hombres.